Mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo. Hoy vamos a estudiar el tema la vergüenza. Como yo dije antes, hay unos efectos secundarios del pecado en la vida personal de cada persona. Porque todos han pecado, todos hemos pecado. Y los efectos del pecado tocan a todos, los ricos, los pobres, a todos. La culpa, el sufrimiento, el miedo y la vergüenza. Y eso es muy importante saber, porque otros evangelios que no son evangelios verdaderos, como el evangelio de la prosperidad, no tocan a todos, porque los ricos no necesitan el evangelio de la prosperidad. Los jóvenes no necesitan el evangelio de salud. El evangelio de alegría no necesita a la gente que ya son alegres. Pero todos nosotros, cada persona, tiene problemas con los efectos secundarios del pecado, porque nuestro evangelio nos cura del pecado, pelea contra el pecado, y el pecado causa vergüenza. Entonces, vamos a hablar de la vergüenza. Y la vergüenza es lo opuesto de lo bueno. Y lo bueno sería el honor, la honra, la gloria, un buen nombre, fama, respeto. Todo eso es lo opuesto de vergüenza, que es el deshonor, la falta de gloria, la suciedad o infamia. Es decir, que eres malo, como tu identidad. Entonces, la vergüenza que viene del pecado nos hace tener miedo de estar expuestos o de ser conocidos, de estar desnudos figurativamente, es decir, que todo el mundo vea quién soy realmente. Pero también en la verdad, o es la verdad, somos malos, somos pecaminosos. Y vamos a ver esto en Génesis, pero por eso, por la vergüenza que tenemos, tratamos de cubrirnos, de ocultarnos. Buscamos ropa elegante para sentirnos elegantes. Buscamos una vida falsa para sentirnos bien, pero eso se llama hipocresía y es muy común. En la Biblia vemos a los fariseos. Ellos oraban frente a todos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos querían gloria. Todos nosotros queremos gloria, pero hay maneras de ganar gloria que son malas y hay maneras que son buenas. Entonces, no tenemos gloria, lo que tenemos es vergüenza. ¿Por qué? Porque somos pecadores y con la vergüenza ocultamos nuestra identidad de pecadores. O eso pensamos, porque sabemos que somos muy malos y eso nos avergüenza. Entonces, ocultamos nuestra debilidad, no permitimos que los demás sepan y ocultamos nuestra tristeza, ocultamos la realidad, no confesamos los pecados porque en nuestro corazón decimos, si me conocen, ellos no me aceptarían. Y todos quieren ser aceptados, porque la vergüenza es decir, no estás aceptado. Y la gloria es lo opuesto, es decir, estás aceptado. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Ser rechazados o queremos ser aceptados? Porque eso habla de nuestra identidad. Y la vergüenza toca nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y la pregunta sería, ¿quién nos puede decir quiénes somos? ¿Quién tiene la autoridad para decir que somos buenos o malos? ¿Quién puede? Y también necesitamos saber que la vergüenza viene del pecado personal, como el pecado que yo hago, pero también del pecado de los demás. El pecado de otros puede también ensuciarme. Y es como todo. Puedo lanzarlo y ensuciar a otros cuando
Y cuando vemos la vergüenza en la Biblia, muchas veces habla de manchas, de suciedad. Y realmente ese tema es usado en la Biblia, el tema de la vergüenza, como resultado del pecado. Es usado en la Biblia 10 veces más frecuentemente que la culpa. 10 veces más. Por ejemplo, vamos a ver qué dice Romanos 3:23. Dice, pues todos han pecado y están privados ¿de qué? De la gloria de Dios. Nunca pensamos en esto, pero el pecado nos priva, nos separa de la gloria de Dios, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Antes éramos gloriosos, pero el pecado nos arruinó, nos manchó, nos rompió. Entonces, ahora no tenemos esa gloria, estamos separados de ella, pero qué interesante que dice privados de la gloria de Dios en lugar de privados de la justicia de Dios, porque está hablando de vergüenza, que es muy común y necesitamos conocer la vergüenza como tema en la Biblia, porque si no, no vamos a entender los efectos del pecado, porque la vergüenza es algo bien fuerte. Un ejemplo, si estás castigado por tu ofensa, no tienes, no tienes culpa. Si está pagada su multa, no tienes culpa, pero todavía es conocido como el que lo hizo, el que hizo eso. Por ejemplo, si eras ladrón y la policía le dijo, necesita pagar esta cantidad y lo pagaste, ya no eres culpable, pero todavía todos saben que eras ladrón, porque la vergüenza queda. Muchas veces la gente dice, estoy perdonado, yo sé que Dios me perdonó, pero todavía me siento sucio, me siento como pecador, porque la culpa se va, pero la vergüenza queda. Y esa es la historia más vieja de la historia del mundo, porque desde el principio vemos la vergüenza. Y vamos a leer en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y vamos a estudiar la caída, cómo el pecado entró al mundo. Pero esta vez no vamos a enfocarnos en la culpa, vamos a enfocarnos en la vergüenza que vemos desde el principio del pecado. Y la palabra dice en el versículo 24 de Génesis capítulo 2, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Eso es el matrimonio primitivo, eso es el principio del matrimonio. Pero mire, ellos no han pecado, aún no han pecado. Versículo 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y es muy importante ver eso, que Adán, antes de llegar Eva, Adán estaba desnudo, pero nunca dijo nada antes de llegar Eva. ¿Por qué? Porque la vergüenza es algo social y no podemos ser aceptados ni rechazados si no hay nadie para hacerlo. Es muy social. Necesitamos a alguien más para decirnos, ¿estás aceptado o no? Entonces, Dios nunca habló de la desnudez de Adán antes de llegar otra persona. Ellos en el principio, antes de pecar, eran gloriosos, completamente conocidos y sin vergüenza. Y eso es lo que buscamos. Caminar sin esa vergüenza como ellos, sin querer ocultarnos, sin tener ningún tipo de mancha, porque no queremos mostrar nuestra verdadera forma. Yo conozco muchos que no quieren ir a la playa con amigos porque no quieren que los vean. ¿Por qué? Porque
o se sienten manchados, sucios. Y esa es la única manera de no tener vergüenza. Es decir, yo soy perfecto, pero sabemos que no somos perfectos. Pero no es la única manera. Yo dije la única, pero hay otra manera. Y eso es estar totalmente aceptado. No importan las manchas, pero ellos eran perfectos. No tenían nada que ocultar. Pero eso no quedó así por siempre. Vamos al capítulo 3, versículos 1 al 5. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Y dice el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículos 2 y 3. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Versículos 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vemos aquí que Satanás prometió el honor y la gloria de Dios que vendría. Esa gloria vendría de la sabiduría. Al saber, él dijo, vas a tener esa gloria, llegarás a ser como Dios. Y Eva quería esto. Y lo que aprendemos aquí es que podemos buscar honor, podemos buscar gloria sin tener mucha vergüenza. Porque ellos ya no tuvieron vergüenza, solo querían honor. Y nosotros como humanos buscamos gloria. Y ellos tenían ese deseo antes, pero porque no es un deseo malo, solo es donde buscamos la gloria. Porque ellos buscaron la gloria en el pecado. Porque Dios dijo, no coman. Y Satanás dijo, pero puedes tener ciencia, puedes tener conocimiento. Pero es algo que ya tenían conocimiento porque Dios dijo, todos los demás de los árboles están bien, ese árbol está mal. Entonces ya conocían el bien y el mal. Pero Satanás ofreció o prometió algo que nunca iba a darles, una sabiduría que podría ayudarles. Satanás no puede ofrecernos nada de esto. Ningún pecado puede ofrecernos nada de esto. Seguimos leyendo. Ahora en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, hojas del árbol del higo, e hicieron ropas de esas hojas de planta. La respuesta es inmediata. Al comer, al pecar, ellos, ¿qué sintieron? Sintieron vergüenza. Tomaron conciencia de su desnudez, dice la palabra. Y por eso inmediatamente trataron de ocultarse. Dijeron, ocúltame, ayúdame, necesito ocultarme. Usaron ropa que no funcionó. No funcionó. Y vemos aquí también cómo el pecado promete algo bueno y al fin solo da dolor y vergüenza. Cada persona o cada pecado
funciona así. Cuando cada persona cae en pecado, ese pecado ha funcionado de esa manera. Nos promete algo, nos dice, vas a obtener esto, pero solo nos da vergüenza, nos da culpa, miedo, tristeza, sufrimiento. Eso es el pago del pecado y más que todo es la muerte. Pero estos, como yo dije, son efectos secundarios. Y seguimos leyendo en el capítulo 3, ahora versículos 8 en adelante. Y dice, versículo 8. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Versículos 9 y 10. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y hay una pregunta que viene. Él dijo, yo tuve miedo porque estoy desnudo, pero ¿es un pecado estar desnudo? Sabemos que no, porque antes Adán y Eva andaban desnudos todo el tiempo, sin pecar. El problema es que ahora ellos tienen algo que ocultar. Él tenía miedo, no por el pecado de estar desnudo, pero sí por el pecado de estar expuesto. Él quería ocultarse. Ahora, ellos tienen algo que esconder y no saben qué hacer con el pecado. Muchas veces no sabemos qué hacer con nuestro pecado. Solo tratamos de ocultarlo. Jesús nos mandó venir a Él. Dice, vengan a mí todos. Pero al no saber esto, solo tratamos de ocultarnos. Y recuerda que la culpa, que ya hemos estudiado antes, dice, hiciste mal, entonces viene el castigo. Pero la vergüenza dice, eres malo. Y viene un cambio de identidad. La vergüenza cambia quiénes somos. Tratamos de ocultarnos detrás de las hojas. Pero la verdad es que todos saben nuestra identidad. Todos saben que esa identidad ahora está manchada. Y tratamos de ocultarnos y no funciona. Porque cuando Dios vino, ellos ya tuvieron ropas de hojas. Pero aún teniendo esa ropa de hojas, trataron de ocultarse detrás de árboles. Porque sabían que su disfraz no era suficiente, que no funcionaba. Y también nosotros tenemos disfraces que no funcionan. Voy a darles unos ejemplos, pero hay muchos más. Tratamos de ocultarnos con obras religiosas, como una joya para distraer. Si yo tengo un anillo muy brillante, no van a ver las manchas que tengo porque van a estar pendientes del anillo. Pero eso no funciona. Si ustedes solo hacen buenas obras, cuando son vistos, tienen problemas con la vergüenza. Porque si están haciendo buenas obras para ser vistos, están buscando gloria y no debemos encontrar gloria en esa manera. Necesitamos poder hacer las buenas obras cuando nadie sabe, cuando nadie nunca va a saber. Y también hay otro disfraz. Es que queremos usar a veces espejos mágicos. Y yo digo, eso viene de películas como las de Disney, que tienen un espejo mágico que siempre dice que somos los más bellos. Y si usted solo pasa el tiempo con gente, si solo pasa tiempo con gente que es positiva, que nunca dice lo malo de usted, es probable que tengas problemas con la vergüenza. Porque muchas veces buscamos amigos que nunca nos van a enfrentar. Porque tenemos problemas con la vergüenza. No queremos ser enfrentados.
porque no queremos admitir que somos pecadores. Otra manera de ocultarnos es mentir. Nos tratamos de ocultar con mentiras. Yo conocí a un estudiante de la universidad en Cuenca que siempre mentía a sus padres acerca de las notas que él obtenía en la universidad. Él decía, sí, estoy haciéndolo muy bien en la universidad. Yo obtuve 19 de 20. Y los padres dijeron, oh, qué bueno. Me alegro mucho por mi hijo. Pero eso era mentira. ¿Por qué? Él quería el honor que venía por hacerlo bien. Los niños también mienten fácilmente porque quieren honor, no quieren la vergüenza. Después de romper algo dicen, no lo hice yo no fui, no sé qué pasó. Y nosotros como padres sabemos que están mintiendo, pero ellos quieren ocultarse porque tienen vergüenza. Y eso es muy natural, es algo muy humano, pero también es malo porque no funciona. No podemos ocultarnos. Y otro disfraz muy común hoy en día es negar la vergüenza. Es decirnos que no es la verdad. Solo te sientes así, pero realmente no es una vergüenza. No es malo, no es pecado. Y hacemos eso con muchos pecados. Pero dentro del corazón sentimos la vergüenza y sabemos que es malo, porque la vergüenza es algo real, es verdadero. La vergüenza puede ser de algo que no es pecado, pero siempre viene de un pecado verdadero. Por ejemplo, si mi amigo, a él no le gustan las hamburguesas y yo me como una hamburguesa y él me ve, yo voy a sentir cierta vergüenza porque yo sé que a él no le gustan las hamburguesas, pero esa vergüenza no es verdadera. Pero si estoy pecando, yo sé que esa vergüenza es verdadera, porque el pecado trae consigo vergüenza. Y muchos tienen identidades religiosas como católico, testigo, evangélico, solo para ser aceptados, solo para evitar la vergüenza. Eso es hacer ropa falsa, ropa que no va a cubrir mi vergüenza, porque muchos no creen su propia identidad, solo quieren una identidad. Si pueden decir, yo soy evangélico, pueden ocultarse detrás de ese título. Y sepan esto, que la palabra hipócrita viene del disfraz que usaron los actores antiguos porque ellos querían ocultarse. Y necesitamos investigar nuestro corazón, porque muchas veces queremos ocultarnos y hacer ropa de hojas no funciona. Y cuando Dios les encontró, ¿qué pasó? Vamos nuevamente a ver qué nos dice la Biblia en el mismo capítulo 3 de Génesis, en el versículo 11. Dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? No vieron la prohibición de Dios y por eso pecaron, y el pecado los hizo avergonzarse, y la vergüenza que tuvieron los hizo querer ocultarse, porque no van a sentirse desnudos si ellos no tuvieron nada que ocultar. Pero ellos sí. Ellos tenían algo que ocultar. Dios dice, ¿quién te ha dicho? Y es muy importante saber eso. ¿Quién está diciéndonos quién somos? ¿Quién nos da la identidad? Es muy importante porque Satanás vino diciéndoles y viene diciendo, no eres sabio. Puedes ser muy sabio, pero Dios los hizo sabios. Ya tuvieron conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás vino diciendo, no eres sabio. Y así es como funciona el pecado. Siempre va a tratar de darnos nuestra identidad. Eso también es el trabajo de marketing. Cuando nos sentimos
ganas de comer hamburguesa, el marketing va a crear ese deseo en nosotros. El marketing va a hacernos pensar que la ropa nos hace muy importantes, o los lentes, las gafas, o el cabello, o algo. Ser muy flaco va a hacernos muy importantes, queridos, va a darnos identidad, va a hacernos aceptados, pero no es la verdad. Pero como tontos, nosotros creemos esas cosas. Por eso buscamos fama, gloria, honor en este mundo. Queremos ser amigos de alguien famoso. No queremos tener familia que no tenga fama. No queremos un apellido malo que no tenga importancia. Y yo encuentro gente que es así, que tiene mucha gloria, mucho orgullo en su apellido. Dicen, yo tengo un apellido muy fuerte, muy conocido, muy importante, que viene de España. Y unos que son del grupo indígena tratan de ocultarlo. La gente de Otavalo se están cortando el cabello para ocultarse. ¿Por qué? Porque quieren gloria, pero ¿de quién? Tenemos vergüenza ante los demás, pero ante Dios frecuentemente no. No tenemos gloria y decimos, ¿qué dirán? Pero ¿quién? ¿A quién quiere agradar? Y yo tengo acá un versículo que se encuentra en Gálatas 1:10, cuando Pablo dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y eso es algo importante que tenemos que saber, que ver. ¿Por qué? Estamos buscando aprobación, pero en lugares malos. Necesitamos aprobación, pero no de todos. Y nunca vamos a tener aprobación de todos, excepto si estamos dispuestos, excepto si estamos listos para mentir. ¿Qué es aprobación? Aprobación es que alguien dice que estás bien. Aprobación es la identidad que viene de afuera. Aprobación es gloria, honor. Y no queremos vergüenza, entonces buscamos aprobación. Eso es por lo que la gente quiere cirugías plásticas, porque quieren estar aceptados. No es porque quieren aceptarse a sí mismos, no están pasando todo el tiempo con el espejo viéndose. No quieren, no, eso no. Ellos quieren aceptación, la aprobación de los demás. Ustedes hablan de sus pecados, pero hablan de ellos como si fueran menos de lo que realmente son. Por ejemplo, confiesan, yo me puse un poco molesto. Esa es la confesión. Pero en realidad estaban muy, pero muy molestos. O gritaron a todos y era muy malo. Pero cuando confesamos, lo hacemos mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque no queremos tanta vergüenza. Cuando hablan de su éxito, habla como si es mejor de lo que realmente es. Siempre está pensando, ¿qué dirán? Pero no está preguntándose, ¿quién? ¿Quién es esa persona que va a decir algo? ¿A quién estoy tratando de agradar? Entonces, es muy importante saber esto. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Cada uno, Adán y después Eva, lanzaron la vergüenza a otros. Dios dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dijo, la mujer.
Eso es lo que pasa. Tratamos de manchar a los demás con vergüenza. ¿Por qué? Para poder ocultarnos. Si todos están enfocados en sus manchas, no van a ver mis manchas, porque tenemos miedo de parecer muy vergonzosos, de ser muy vergonzosos ante los demás. Y la verdad es que tenemos que llevar nuestras acciones, nuestras manchas, y no podemos borrarlos. Cuando son manchas de pecado es imposible que nosotros podamos borrarlas, porque no tenemos el poder. Tratamos de cubrirlas porque no podemos borrarlos. Y eso tampoco funciona. La ropa de hoja no fue ni es suficiente. Es por ello que en Génesis 3:21 dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dios sabe que nuestra manera de ocultarnos no es suficiente. No iba a salvarlos, no era suficiente. Pero vemos algo aquí, que vamos a estudiar más luego en el estudio. Pero cuando ellos pecaron, Dios cubrió la vergüenza de ellos. ¿Y cuál fue el costo? ¿A costa de qué? ¿Cómo es que podemos tener ropa de pieles? Pues animales tuvieron que morir. La sangre tenía que ser derramada para que ellos pudieran estar cubiertos. Y esa es una pista porque Dios sabía lo que era necesario, porque ellos tenían vergüenza como causa del pecado. Y el pecado, el pago del pecado es la muerte. Entonces vemos una pista, una sombra de la salvación que iba a venir. Y eso es una salvación pequeña. Dios les salvó de estar desnudos con ropa, pero iba a salvarlos de su vergüenza. Iba a limpiarlos y cubrirlos de la vergüenza. Luego, ¿con quién? Con su propio Hijo. No con animales, porque en este mundo lo sucio mancha lo puro. Eso es básico, pero la pureza de Jesús hizo puro a los sucios. En este mundo, lo vergonzoso viene manchando, pero Jesús purificó a los vergonzosos. Por ejemplo, si pasamos tiempo con gente mala, la gente va a decir que nosotros también somos malos. Y si pasamos tiempos con prostitutas, el mundo va a decir que somos inmorales. Si pasamos tiempo con publicanos, con recolectores de impuestos, el mundo va a decir que somos borrachos, pero cuando Jesús pasó tiempo con ellos, lo que pasó es que ellos hicieron ¿qué? Bueno, ellos se hicieron puros. Jesús no se manchó, Jesús los limpió. Ellos no pudieron manchar a Jesús. Él hizo limpio a los sucios. Él hizo glorioso a aquellos que sufrían de vergüenza, que eran vergonzosos. Él hizo morales a los pecadores. Él nos da una identidad en Él, que es algo que vamos a estudiar luego, porque es profundo. Pero Él nos dio una identidad pura, amada, como hijos de Dios, y mucho más en Él. Y la gente puede darme honor, y queremos que digan, bien hecho. Pero usualmente no es así. No quieren decir bien hecho a nosotros, y unos en este mundo viven buscando esto. Viven buscando la figura correcta, la fama, la inteligencia, la moralidad. ¿Por qué? Porque quieren oír bien hecho de los demás. Pero no recibimos esto, porque el mundo también está buscando el bien hecho. Los demás también lo están buscando. No está queriendo dar el bien hecho, pero algún día para los cristianos, el Dios del universo va a decir, bien hecho mi siervo fiel. El que conoce todo, que nos conoce totalmente, Él va a decir bien hecho. Y eso no tiene sentido porque somos vergonzosos, estamos llenos de vergüenza, estamos llenos de pecado.
¿Cómo podría decir esto? Y encontramos la respuesta en la misma Biblia. Él puede decir bien hecho, Él puede aprobarnos y aceptarnos porque Jesús perdió la aprobación de Él para que podamos ganarlo nosotros en la cruz. Marcos 15:34 dice: a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue rechazado en la cruz para que tú y yo pudiéramos estar aceptados. Él perdió la aceptación para que pudiésemos ganarla. Él tomó toda la indignidad, la infamia, la suciedad de nuestro pecado para que pudiésemos ganar el honor y la gloria de su vida pura y perfecta. Eso no fue algo accidental. 600 años antes, Él dijo por medio del profeta Isaías que iba a hacerlo. Y esto lo podemos ver en Isaías 56, que dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Él vino quitando la vergüenza que merecemos. ¿Y cómo murió? Con escupitajos, con burlas, desnudo en la cruz. Él murió para que podamos ser aceptados. Él dijo: ¿por qué me has abandonado, Dios? Le abandonó. Dios le abandonó a su Hijo unigénito para aceptarnos a nosotros. Jesús se ofreció como sacrificio para quitar nuestra vergüenza, y funcionó, porque Él es un Salvador perfecto. Entonces, por esta semana, fuimos un poco largos, extendidos en esta clase, pero por esta semana, o por esta clase, las preguntas son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Has querido ocultar algo en tu vida? ¿Por qué? No necesita darnos detalles si no quiere, pero es importante estudiar eso. Pregunta número 2. ¿Has querido que te conozcan mejor o más? ¿Quiere que la gente le conozca? ¿Qué impide que seas conocido? ¿Tienes comunidad en la iglesia? ¿Un grupo de gente que le conoce? ¿Por qué? ¿O por qué no? Y pregunta número 3. ¿Amar a alguien y aceptarlo significa no cambiarlo? ¿Por qué? Y eso es importante. Si yo amo a alguien, eso significa que yo no voy a querer cambiarlo. Y necesitamos pensar en eso. Necesitamos pensar en Dios, quien ama perfectamente. De todos modos, gracias por estudiar con nosotros. Espero que estén benditos en el Señor y sigan adelante, sabiendo que Dios tomó nuestra vergüenza. Entonces podemos andar con confianza, con alegría, sabiendo que somos aceptados por un Dios que nos conoce totalmente. Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que pensamos. Él sabe todo lo que hicimos y lo que vamos a hacer en el futuro. Y aún así, todavía nos ama. Ese es el tipo de Dios al que adoramos.